tema de los DESCA requiere de también esa batalla cultural que tú mencionabas, también de cambiar muchas formas de pensar, porque durante décadas en México los derechos económicos, sociales, culturales y ahora ambientales fueron vistos como ámbitos de regulación liberados puramente a la política pública. Entonces, el gobierno, ¿no? Estaba esta idea, bueno, el gobierno debe de hacer cosas, debe de pues poner escuelas o debe de construir casas o dar créditos para casa o tomar algunas acciones de mitigación en el impacto ambiental, etcétera. Pero como que jurídicamente no se articulaba un discurso con una visión, por ejemplo, justiciable, con una visión normativa que le diera contenidos sustantivos a cada derecho económico, social y cultural y ambiental, etcétera. Y sin embargo, creo que se ha avanzado también en este tema, faltan muchos pendientes, pero hay precedentes de la Suprema Corte. En sede interamericana, la propia Corte Interamericana está abriéndose poco a poco camino con algunos casos Exacto. como Lagos del Campo, Cuscús Pirabal, etcétera. Eh, Haznos una reflexión ya de manera casi conclusiva para entender de una especialista, de una persona que ha dedicado muchas horas a esto, cómo debe ser la comprensión contemporánea de los DESCA, específicamente en México. Sí, muchas gracias. La verdad es que sí, es un tema que nos da para hablar unas 2 horas más, la justiciabilidad de los DESCA, no solamente en México, sino en general en todas las altas cortes de otros países, particularmente de la región, e incluso por la misma Corte Interamericana. Así Quien es. les venga a decir que desde el momento cero la Corte Interamericana justiciabilizaba de manera directa los DESCA, les va a estar mintiendo, porque esto tiene desde 2017, justamente con la sentencia Lagos del Campo contra Perú, es que se inició por primera ocasión. En México incluso hubo esbozos quizás de justiciabilizar los DESCA desde un poco más, más de tiempo antes, ¿no? Recuerdo el amparo en revisión, el 315-2010, seguramente lo ubican porque justo fue este amparo de que regulaban y controlaban la publicidad del tabaco, en donde por primera vez se hace un acercamiento y mucho ojo, esto también tiene que ver con la reforma, en este caso analizando el interés jurídico de las personas, ¿no? Como para tener acceso a este medio de control. Lo cierto es que también con la reforma a la ley de amparo en este caso y con la introducción del interés legítimo, en donde pues también ya hubo un cambio paradigmático en la concepción del amparo, la realidad es que esto sí sirvió como un parteaguas para justiciabilizar los DESCA. Y tenemos casos relevantes como el que mencioné de pelea de gallos, en donde ya se justiciabiliza un DESCA, aunque no se otorgó el amparo a la parte quejosa, se justiciabiliza los DESCA, en este caso el derecho a la cultura, se hace un análisis bastante profundo del derecho a la cultura. El Centro Nacional de las Artes, que también seguro lo ubican, el de Nayarit, que al final del día terminó por no construirse, pero bueno, o sea, es un caso emblemático. Y me parece, salvo su mejor opinión, doctor Carbonell, que creo que el más actual, por lo menos, y uno de los más emblemáticos fue el de medio ambiente, el amparo de la ministra Piña, en cuanto a la justiciabilidad justamente del derecho al medio ambiente, que justo, a ver, si de por sí derecho a la educación, derecho al trabajo, que son derechos reconocidos constitucionales ya de hace tiempo, había sido problemático llegar a su justiciabilidad, pues vaya, derechos como el medio ambiente sano, pues habían sido relegados totalmente de este parámetro. Entonces, pues sí me parece que hay un arduo camino todavía por delante, pero la realidad es que también ha habido avances en la materia y bueno, más allá también del impacto que pueden tener estos casos en la vida de las personas, que es definitivamente lo más importante, la realidad es que también son análisis jurídicos bastante, bastante ricos en cuanto, vaya, sustancias. Sustantivamente son muy, muy, muy interesantes. Por ejemplo, en esa ponencia que destacas de la Suprema Corte de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, se han hecho proyectos muy interesantes en relación al medio ambiente. Recuerdo, y son varios, por cierto, son varios. Hay desde temas de contaminación en sector minero hasta temas de infiltración de los aparatos de energía eólica en la península de Yucatán y afectación a Ujú. manglares o a
entornos acuíferos subterráneos, etcétera. Y fíjate, esto que mencionas es muy importante porque en efecto requiere de una aproximación metodológica y de una comprensión distinta. Recuerdo ahorita, por ejemplo, los principios de la legitimación activa en el juicio de amparo a través del interés legítimo, pero que específicamente en materia medioambiental le han dado una vuelta bien interesante sobre... Súper interesante. Sí, porque han abierto un poco. Es decir, de por sí interés legítimo, pues ya abre, ¿no? De alguna manera en relación a interés jurídico. Pero además en materia de medio ambiente, el concepto de interés legítimo ha ido generando bastante apertura a litigios. Y luego, desde el punto de vista sustantivo, por ejemplo, en la interpretación pro natura, exacto, el principio de precaución, la forma en la que, derivado de este principio de precaución, tienen que actuar las autoridades en situaciones de incertidumbre científica, donde no sabes qué tipo de afectación pudiera darse y entonces más vale prevenir, ¿no? claro. Estamos ante algo novedoso que supone desafíos, que supone retos para el ejercicio de la profesión jurídica y para quienes nos gustan estos temas, como a ti y a mí, Linda, pues evidentemente aprendemos cada día.